Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña aquí en el estudio alguien que tiene una trayectoria en los fogones de nuestro país y que además nos representa no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. Con nosotros, Sumito Esteves. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Contento? Bien, feliz de tenerte aquí en Entrevista Venevisión para hablar de tus proyectos nuevos, a pesar de que tienes cualquier cantidad de años de trayectoria. Sumito viene hoy a acompañarnos porque trae este libro, un libro que están por bautizar, 12 pasos para cocinar la imagen de un país. Interesante el título. Queremos que nos cuentes ya de qué va, porque ya yo leí que este no es un libro de recetas. No es un libro de recetas. O bueno, sí, también se puede llamar un libro de recetas, pero otra receta. Pero nada, tenemos mucho tiempo, y cuando digo tenemos, porque al final hay mucha gente involucrada siempre en los proyectos de uno, soñando, y ahí lo dice muy bien Manual para Soñadores Gastronómicos, soñando un poco las posibilidades que tiene la gastronomía a la hora de generar un discurso cultural en Venezuela, cómo lograr que a través de ese discurso uno pueda capitalizarlo a través de, bien sea mercadeo o simplemente exportación cultural de lo que somos. Y entonces de alguna manera lo que hice fue como poner en orden un montón de ideas que había al respecto en 12 capítulos. Y en esos 12 capítulos hablamos, por ejemplo, de la arepa. Sí, cómo no, claro. ¿De qué otros platos tenemos? Sí, la representas hoy en la camisa. Pero, ¿de qué otras cosas nos representan a nosotros afuera? Porque, por ejemplo, leía un poco la nota de prensa y hablabas de esas cosas que la gente que está en el exterior extraña del país, de los sabores. Sí, es que de hecho, si hay algo importantísimo a la hora de que un movimiento cultural tenga sentido es que tenga embajadores, que tenga gente que también nos represente, ¿no? Indudablemente fuera. Hay muchas maneras de lograrlo, pero no hay cosa más poderosa como embajaduría que la añoranza, que el añorar sabores, la nostalgia es muy poderosa. Entonces, si uno logra conectar esa nostalgia con un discurso es bellísimo, porque entonces tenemos ahora a 2 millones de venezolanos regados por el mundo que le están hablando a otros de su país, desde el plano nostálgico, desde el queso telita, desde un buñuelo de yuca con papelón. Es tan lindo cuando uno oye a una persona hablar en esos términos del país afuera. ¿Qué atributos tiene este libro para convertir a Venezuela en una marca país en el exterior? Sí, en ese sentido sí siento que es un manual, o sea, porque lograr que un hecho cultural como el gastronómico pueda ser el puntal de lanza para tú hacer una marca país, pasa por un proceso, pasa por un camino que pasa por aprender a decir quién eres tú, un camino que pasa por aprender a celebrar lo que eres tú, que pasa por aprender a defender aquello que eres tú, que pasa por construir un discurso con tu propio lenguaje, que no esté basado en imitaciones, sino que simplemente esto soy yo. Y una vez que tú logras todo ese camino que yo te acabo de describir, ya tienes como que todos los elementos para, asociado a una bandera gastronómica, para poder generar un discurso publicitario literalmente y capitalizarlo, como digo yo. O sea, es bellísimo cada vez que un país logra hacer marcas basadas en elementos culturales. A mí me encanta poner un ejemplo. La gente, yo le puedo preguntar a las personas, ¿tú te imaginas, por ejemplo, que un día un baile sea el elemento con el que vamos a mercadear a Venezuela? Bueno, es como raro, ¿verdad?, que uno diga, pero ¿no te parece raro si es el tango, en el caso de Argentina? Y entonces cuando te das cuenta que hasta un baile, es decir, una expresión cultural del pueblo, es poderosísimo a la hora de mercadear un país. Yo siento, probablemente soy gastrocentrista en el comentario, pero siento que en gastronomía nosotros tenemos una posibilidad enorme de construir una marca Venezuela para vender a Venezuela. Una bandera gastronómica tiene que ser algo que ponga de acuerdo a un país, que sea fácil de replicar en otro país, que a otros países les guste el sabor de eso, que sea exportable los elementos para poder hacerlo. Es decir, hay muchas características que generan lo que es una bandera gastronómica. Nosotros tenemos una facilita, que es la arepa. Sumito, ahora vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo te has reinventado después de tener 27 años cocinando? ¿Cómo cambias los platos? Siempre uno le puede meter un ingrediente y hacerlo distinto, pero ¿cómo te reinventas? Son etapas, ¿no? Como en todo creador, pues, es natural, pues, la persona que diseña esas bolitas que tienes tu decoración ahí, tú misma, cuando tienes un discurso, una manera de decir las cosas, y esas etapas están asignadas obviamente por muchísimas cosas, ¿no? Por un lado es porque, bueno, al final hay un estilo de hacer las cosas y va cambiando año a año y uno también va perteneciendo a ese estilo. Probablemente, si Dios quiere, tú todavía estés como ancla y como personaje de televisión dentro de 20 años, pero veas un video del día de hoy y digas, mira qué divertido como me peinaba en ese momento. Es decir, es natural que uno cambie en el tiempo, lo contrario sería extraño.
pero al mismo tiempo uno va pasando por etapas que tienen que ver también con la madurez. ¿Crees que todo está inventado en la cocina? No, para nada. ¿No? No, para nada. No hay cosa más dinámica que una expresión cultural. Creer que una expresión cultural es inmóvil es no entender lo que es el concepto de una expresión cultural. No existe ningún tipo de expresión cultural, ni siquiera digamos, las populares, aquellas que vienen de la oralidad, son inamovibles. Hoy en día, ¿quiénes cocinan más, los hombres o las mujeres? ¿O quiénes tienes más que quieren aprender del mundo de la cocina? Profesionalmente, porque habría que dividirlo en ese sentido, pero en términos profesionales, lo que es la industria de la restauración, es decir, los restaurantes, etcétera, sigue siendo mayoritariamente masculino el medio. Y la verdad, chico, por culpa de los maridos. Eso lo tengo yo clarito. O sea, si es hablándolo en términos bien sexistas, pero hablando mal de los hombres, o sea, que el sexismo mira en otra dirección. Las mujeres tienen absolutamente todas las condiciones naturales para ser mejores cocineros que los hombres, por naturaleza. ¿Qué son esa naturaleza? Tienen mejor gusto, mejor olfato, estudiado, no estoy inventándolo, muchísima más capacidad de trabajo, muchísima más capacidad de orden, muchísima más capacidad de gerencia. Entonces, claro, cuando tú tienes, que inclusive en términos casi de cromosómicos, tienes por un lado una persona que tiene mejores capacidades naturales, así como alguien es natural para poder jugar fútbol y otros no, etcétera. La gran pregunta es ¿por qué? Porque entonces el que no las tiene tan redonditas esas capacidades es el que se impone, que en este caso es el hombre. Bueno, porque es un horario totalmente incompatible con lo que es una relación de pareja, de acuerdo a lo que son los códigos. Hoy en día todavía no hay marido que se cale una mujer llegando a la 1 de la mañana todos los días y que no se pare a hacerle el desayuno. Yo mismo lo he visto en cocina cada rato, como esa misma presión del matrimonio termina sacando de la cocina joyas, verdaderas joyas. ¿Qué queremos con este libro? Quiero que haya reflexión, eso por lo menos es la intención. Sé que suena un poco pedante que uno diga que lo que yo escribí genera reflexión en otros, pero obviamente esa es la esperanza que uno tiene. Gracias por haber estado aquí con nosotros, todo el éxito del mundo. ¿A todas las personas lo pueden conseguir en las librerías del país? Sí, cómo no, es de distribución nacional y de hecho ya en un mes también va a estar en formato electrónico. Ay, maravilloso. Entonces, bueno, ya ustedes lo saben, lo pueden adquirir y por supuesto seguir apoyando a Sumito. ¿Tus redes sociales? @SumitoEsteves en Instagram. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta aquí, Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado.